Pues son las 7. Vamos a comenzar puntuales. Entonces, vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar haciendo dicha oración de humilde pureza. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser causa por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados y en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, entonces en la primera charla vimos básicamente las dos primeras estrofas que hacen un todo de una petición y que nos da parte a hacer esta segunda oración. Cuando yo lo escribí fue deliberado ponerlo en ese orden. Van a ver por qué pongo ese orden y estructura dentro de la oración. Y vamos a comenzar con el pedacito que vamos a discernir en esta segunda charla. Y es la parte de la oración que dice: también te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Y arrancamos con la primera parte que dice: también te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida. Fue hasta que yo pido por mis propios lodos, vamos a llamarlos así, am, que me parece sensato poder pedir por los lodos ajenos. Y esto es importante, hermanos, porque creo que hoy más que nunca lo veo, es común comportarse como si primero o lo que prioriza o lo urgente en este momento es enfocarnos más en los lodos ajenos que en los propios. Y esto me parece para mí un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque fácilmente nos engaña con una cosa buena: preocuparse por aquellos que no reconocen sus propios lodos o que reconociéndolos no se quieren purificar por desesperanza o orgullo. Vamos a ir ya ahorita a esa parte, ¿verdad? Es una cosa buena, es una cosa querida por Dios. El Señor nos pide ser luz del mundo, ¿verdad? Ayudar a otros que están en esa situación enlodada. Pero ¿dónde está el engaño? El engaño está en creer que eso es lo prioritario. No, lo prioritario siempre es comenzar con nuestros propios lodos. Y esto lo dice un doctor de la iglesia, San Juan de Ávila,
que dice que a la iglesia la beneficiamos más revisando la propia conciencia antes que la conciencia ajena. A la iglesia y al mundo lo beneficiamos más revisando primero la propia conciencia que la conciencia ajena. Entonces, el que yo haya hecho esta petición hasta después de los primeros fragmentos que vimos en la charla primera, tiene total intención de poder combatir esa tentación de creer que lo más importante es limpiar a medio mundo, que reconozcan sus miserias medio mundo y no reconocer la verdadera prioridad que es comenzar por nosotros, ¿no? Ahora podemos meternos a profundizar en la intercesión, en el trabajo de evangelización que tenemos que hacer con aquellos que están muy a gustos en sus lodos o simplemente ni siquiera los reconocen, porque hemos atendido primero el lodo personal, ¿va? Y quisiera lanzar algunas preguntas en esta parte, ¿va? En esta parte de la oración. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida. Y la primera cosa es, ¿qué pasa con los que no reconocen su pecado? Una cuestión que tendría que pasar por nuestra cabeza si realmente nos preocupa el estado de los que están cerca de nosotros o de la humanidad en general como tal. Porque luego vamos a querer limpiar y no sabemos si realmente del todo está sucio, cuál es la razón, y vamos así con muy buena voluntad, pero terminamos afectándola. ¿Cuántas veces nosotros predicamos explícitamente el evangelio a una persona que no está preparada y termina esa persona no solamente no recibiendo el evangelio, sino odiando el evangelio? Por eso Saint Charles de Foucault hablaba de las etapas en la evangelización. Ciertamente hay una etapa de cosechar, ciertamente hay una etapa de sembrar, pero hay una etapa de desbrozar. Hay personas que quieren sembrar, pero quieren sembrar en una tierra que no está desbrozada. Y eso es injusto. Y a veces creemos, si recibimos rechazo de esas personas, les decimos, es que la verdad te duele y eres orgulloso, no quisiste aceptar a Cristo cuando te lo vine a predicar. No, la culpa en primer plano no es de ellos, es del evangelizador que quiso sembrar, intentó sembrar en una tierra no desbrozada, no preparada. Y eso es injusto. Es injusto, es también injusto, por ejemplo, querer cosechar frutos en algo que no sembraste, en una tierra que no está sembrada. ¿Cómo quieres agarrar frutos si no has puesto la semilla? Pues la misma manera, ¿cómo quieres sembrar en una tierra que no has preparado para que pueda recibir esa semilla? Cuando uno con muy buena intención quiere sembrar una semilla en estas almas enlodadas, sin haber preparado la tierra, generalmente habrá su excepción. Generalmente provoca el efecto contrario. Se amarran más a su lodo. Y al evangelio no solamente no lo aceptan, sino ahora lo odian. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cuestión, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa con los que no reconocen su pecado? Vamos a ver cuestiones muy básicas que la iglesia enseña. La iglesia nos enseña que todo ser humano tiene la ley natural, que te dice, haz el bien y evita el mal. Eso no necesita ser católico, no necesitas ser creyente, no necesitas tener clases. Todos en su conciencia tenemos grabado, por ser seres humanos, tenemos grabadas la ley natural que Dios ha puesto en la conciencia del ser humano, independientemente después de las decisiones que tome, religiones, credos, políticas, etcétera, lo que tú quieras y gustes, todo ser humano tiene la ley natural. Y entonces, ¿qué pasa con alguien que no reconoce su pecado? Habrá que ver por qué no lo reconoce, pero hay que ver si él está abierto a los principios de la ley natural. Miren, San Charles de Foucault, saben que se fue a evangelizar a los musulmanes al desierto del Sahara y no les predicaba explícitamente. Se intentó ser uno más entre ellos, entre los tuaregs, eran unos indígenas musulmanes ahí. Am, Servirlos, trabajar con ellos, etcétera. Claro, en su vida privada
era un adorador de la Eucaristía hasta largas horas de la madrugada como tal, ¿verdad? Pero en su vida activa como tal se ponía a trabajar en los trabajos más duros y fuertes como los mismos indígenas, estos musulmanes tuareg, ¿verdad? Y él mismo dice en sus escritos que eso intenta desbrozar, preparar la tierra, y dice que él se morirá y pasarán 10 años, que todavía se tiene que desbrozar esa tierra de esos musulmanes tuareg para que llegue un misionero y ahora sí pueda sembrar la semilla con posibilidad de que dé algún tipo de fruto. O sea, él le quedó claro que toda su existencia era para desbrozar esto con especial dedicatoria, sobre todo a padres y a madres de familia, salud, a padres y madres de familia que parece que le truenan los dedos a Dios. Pero es que ya recé una semana, ya recé 9 días, una novena por mi hijo y yo no veo resultados, etcétera. San Charles de Foucault, toda su vida sería nada más que desbrozar. Y luego todavía se muere y él dice, pasarán 10 años más para que el primero llegue a poner ahí una semilla. Entonces, a la hora de estar pidiendo por las almas enlodadas, habrá que tener la humildad de reconocer si le dejamos a Dios ser Dios respecto a los frutos de esas almas, a la siembra de esas almas y al desbrozamiento de esas almas. O si yo soy el que quiere poner las pautas y acelerar o retardar un proceso propiamente en este caso de conversión. Y decía Charles de Foucault, siguiendo con esta cuestión de la ley natural, que si veía a alguno de esos tuareg musulmanes ya un poco más abierto, ni siquiera a ese lo evangelizaba. Alguien puede decir, bueno, si estaba abierto ya a, a hablar de la cuestión de Dios y todo esto, pues órale, entendemos que los demás no, va, pero ya predícale el evangelio y dice, no, empezaré por la ley natural. Empezaré para ver si entiende esta persona cuál es el concepto de Dios, porque luego uno dice, es musulmán, los musulmanes creen en un solo Dios, pero el concepto teológico de Dios de los musulmanes es bastante distinto al concepto teológico de nosotros los cristianos. Creo que esto lo he compartido alguna vez con una amiga, una querida amiga musulmana, joven. Una vez estaba teniendo una crisis, una cuestión y hablamos y, y ya no me acuerdo los detalles, pero yo le manifesté la ternura de Dios Padre por ella. Y se vio que, ay, medio que se asustó un poquito. ¿Por qué? Porque el musulmán no concibe a Dios en una relación personal de paternidad. Dios es el poderoso, ¿ah? Le obedecen, le veneran, le adoran, etcétera, etcétera. Pero el musulmán no tiene una relación de hijo a padre como los cristianos lo tenemos. Y si nos brincamos eso, entonces es importante que en este momento de la oración, cuando se está pidiendo por esas almas enlodadas, hagamos un examen de conciencia en cuestiones básicas. Estas personas que están enlodadas y que no reconocen su pecado es porque son unos soberbios, hijos del diablo, etcétera, etcétera. Empecemos a ver que quizá no reconocen el evangelio, no reconocen sus propios lodos, etcétera, pero en algunas cuestiones están abiertos a la ley natural. De ahí agárrate. Pero no, nosotros muy fácilmente vamos con el cuchillo entre los dientes a condenar. ¿Qué pasa con los que no reconocen su pecado? Pues habrá que ver, primero les digo la ley natural, de qué manera son conscientes de esa ley natural que ya han recibido por el simple hecho de ser seres humanos. Hay que ver otra cosa. Si no reconocen su pecado, puede ser por ignorancia, pero hay diferentes niveles de ignorancia. Hay, para simplificarlo, no va a meter en todo el tratado, pero hay ignorancia vencible y hay ignorancia invencible. ¿Va? Eh, A mí me gusta decir, ¿hasta qué punto los sacrificios humanos y todo lo que hacían los indígenas en lo que hoy es Hispanoamérica era ignorancia
vencible, es decir, a ver, para que se pueda entender, ignorancia vencible significa que realmente eres ignorante, pero que tenías los elementos para poder vencerla y por lo tanto, alguien que peca por ignorancia, pero es una ignorancia vencible, el nivel de culpa es mayor que el que peca por ignorancia invencible. El que peca por ignorancia invencible está pecando también, pero la imputabilidad de ese pecado va a ser menos grave. ¿Por qué? Porque la ignorancia que tenía era básicamente invencible, es decir, no había formas de no ignorar lo que ignora. Hasta antes de que llegan los misioneros, hasta qué punto la ignorancia de algunas cosas que no estaban bien dentro de los indígenas era ignorancia vencible y hasta qué punto era ignorancia invencible. A veces pongo también el ejemplo con respecto al aborto, ¿ah? Muchas veces se les manipula y se les dice: "No, no es un ser humano, es hasta la tal semana", y abusan de la ignorancia de esas mujeres. Pero la cuestión está, ¿esa mujer tiene las vías en pleno siglo XXI de informarse? Si es una mujer allá en el rancho, etcétera, que no tiene la educación mínima, listo, pero es una muchacha que, va a hacer este tipo de situación, y gasta cantidad de tiempo en TikTok, por ejemplo, tiene internet, ahí se pone un poco más complicada la cosa. Ahí hay que ver más bien de que sí se pudo haber informado, pero no quiso informarse. De hecho, muchos, por ejemplo, a veces cuando me piden charlas, me dicen: "¿Y cuál va a ser el tema para poderlo poner en un flyer y todo esto?". En mi experiencia, y estarán de testigos todas las personas que me invitan a su parroquia a dar alguna charla, algún retiro, eh, que yo les digo: "No pongan título", porque mi experiencia es, no sé, si voy a hablar, no sé, de la castidad, adivina quién no va a ir ese día. No va a ir la persona que tiene problemas en contra de la castidad y no quiere dejarse purificar y no reconoce su pecado o lo reconoce y es orgulloso en esto y entonces no quiere escuchar. Lo que yo voy a decir en esa charla, después él puede pecar en muchas cosas precisamente porque no me escuchó. Es decir, por ignorancia, ignora muchas cosas, pero era una ignorancia vencible. Dios le había dado los recursos necesarios para poder conocer su miseria. Es una ignorancia vencible y en esa la culpabilidad, la imputabilidad del pecado delante de Dios es mayor. Pero a veces, este, hay personas que realmente en su contexto no hay forma o hay un conflicto, por ejemplo, el ejemplo que siempre digo, este, si hay una persona que ignora la paternidad de Dios, porque la única experiencia que tiene de paternidad es de un padre que abusó sexualmente de ella, o sea, ¿hasta qué culpa es ignorancia vencible y hasta qué punto es ignorancia invencible? Yo diría que sería una ignorancia prácticamente invencible, ¿por qué? Porque ya le podrás dar el catecismo, etcétera, no es que no quiera entender la paternidad de Dios, es que no puede. Porque la experiencia ahí tiene que ver un proceso de sanación. Muchas veces las personas no reconocen su pecado, no reconocen su miseria, fruto de que están a la defensiva en algunas de sus heridas. Y en ese sentido, fíjate qué diferente se trata a una persona cuando sabes que no reconoce su pecado, no tanto por orgullo, ya vamos a hallar los que sí son orgullosos y que no lo quieren reconocer por orgullo, pero muchas personas no quieren reconocer sus miserias, su pecado, o lo reconociéndolo, no se quieren purificar, pero es por unas cuestiones de que tienen heridas muy fuertes que les condicionan, que hay condiciones de ignorancia que raya casi con la ignorancia invencible. Último ejemplo que pongo con esto. Em, Esto que es fruto de algunos debates, ¿verdad? Fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia cambió ya eso en el Concilio Vaticano II. No, la iglesia sigue creyendo que fuera de la iglesia no hay salvación. Pero lo que ha hecho es lo que dice el numeral 66 del catecismo, que es
La revelación, el depósito de la fe ya está dado, pero no está completamente explicitado. La iglesia va avanzando en la comprensión de los dogmas, de la doctrina, etcétera. Y eso no significa que esté modificando, no, la está entendiendo en un nivel nuevo. Esto lo digo porque muchos critican al Papa de que el Papa ha modificado cosas de la no, no, no. La estamos entendiendo desde otra perspectiva, a mayor profundidad, y esto no significa cambiar el depósito de la fe, ¿verdad? Pero bueno, el punto está en que la iglesia sigue creyendo que fuera de la iglesia no hay salvación, pero el concepto de entender la iglesia se ha profundizado. Y podemos decir que una persona, un pagano, vamos a decirlo allá, en África, que nunca escuchó hablar de Cristo, va a ser evaluado por su ley natural. Y los pecados que haya cometido van a ser evaluados de acuerdo a la ley natural. No puede ser juzgado de acuerdo a la ley sobrenatural porque ni siquiera escuchó hablar de ella, no escuchó a Cristo, no se le fue anunciado. Y a cada quien, dice el Evangelio, se le pedirá según se le ha dado. Entonces, podemos decir que ese africano que nunca escuchó de Cristo se puede salvar. ¿Cómo se puede salvar si no está en la iglesia? Es que la iglesia no es un club en donde eres católico por membresía. Esa persona africana se salvará por los méritos de Cristo a través de la iglesia que sobrepasa la membresía de decir, mira, yo estoy registrado en tal parroquia. La iglesia, el concepto de la iglesia es muchísimo más que medidas protocolarias o canónicas legislativas. Toda persona que se salva sin conocer a Cristo, sin oficialmente recibir los sacramentos, es gracias a Cristo a través de la iglesia que supera las barreras de lo canónico, de las rúbricas, etcétera, etcétera. Si no, tendríamos que hablar de un Dios injusto, que permite que alguien vaya al infierno simplemente porque a nosotros como católicos que hemos recibido el Evangelio no nos dio la gana de poder ir hasta allá a anunciarle a Cristo. Pero también habrá africanos que no recibieron a Cristo porque no llegó un misionero ni nada por el estilo y se condenarán. ¿Por qué? Porque Dios, que todo lo ve, ve el interior de la persona y hay paganos dóciles a la ley natural o sea, esos que no conocen a Cristo, pero tienen esta docilidad a la ley natural, los prepara para que, si hubiera llegado un misionero, ellos hubieran aceptado el evangelio por esa docilidad. Y Dios la conoce. Pero hay personas paganas que son cínicas, cerradas a la ley natural. ¿De dónde, hijos de su jijurria, puede uno decir, llega un misionero y van a abrirse? No, si a lo básico están cerrados. Intercambiémosla igual con nosotros. Nosotros hemos recibido el evangelio. ¿Eso es garantía de que vamos a salvarnos? No, porque a cada quien se le pedirá según se le ha dado. Por eso a mí se me hace tan chistoso, hermanos, a veces ver una actitud de los apologetas así como megalómana, de un tipo de complejo de superioridad y muchos de los seguidores de estos apologetas, porque miren, evidentemente yo me enorgullezco de pertenecer a la única iglesia fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica, pero eso más que orgullo me tendría que dar un sentimiento, como dice la Biblia, de temor y temblor. ¿Por qué? Porque a nadie, hermanos, a nadie se le juzgará tan fuertemente como a un católico. Porque un católico el día que muera no puede decirle, señores, que no recibí el evangelio. No, no, lo recibiste todo, todo. Déjaselo eso solo para el africanito allá pagano. Entonces, sintámonos orgullosos, pero con un santo temor y temblor de que pertenecemos a la única iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados por la gente que se pierde sin conocer a Cristo y los que vamos rumbo a la perdición somos nosotros, que ya lo conocimos.
Ahora bien, ¿qué obstaculiza que los demás no reconozcan su lodo, su miseria, su pecado? Ya lo mencioné, las heridas personales. ¿Será que es una soberbia la chica esa que no puede reconocer que Dios es Padre porque simplemente la imagen, la experiencia de paternidad es la de un padre que abusó de ella? ¿Hasta dónde está la imputabilidad del pecado de esa muchacha que rechaza la paternidad de Dios simplemente porque no le cae por su experiencia, su propia carne? No le da otra información más que padre igual abusador. Por eso en esta oración también intercedemos por estas personas que no reconocen su miseria, pero no la reconocen, vamos a ver, unas por orgullo, otras por desesperanza, por sus heridas. No podemos meter a todas en el mismo costal. Es que delante de Dios no lo están negando. Espérate, pero Dios no es como tú. Tú eres un simplón que metes a todos en el mismo costal. Hay personas que se resisten a recibir el evangelio y no es propiamente por orgullo, sino por sus heridas profundas. Otra razón por la que las personas no terminan reconociendo al Señor, no reconocen sus miserias y permiten que el Señor les ayude a purificar sus miserias. Otra razón, una cultura que está acostumbrada a criticar sin dar soluciones, sin acompañar. Rápido se ve en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en X, ¿va? Todo mundo sabe cómo arreglar el mundo. Y luego, en lo activo, concreto, ¿qué haces? Es que este no tendría que estarse acostando con la vecina. Listo, ¿ya hablaste con él? ¿Sabes su historia? ¿Sabes de dónde viene esa motivación de estar fornicando? No, pero no, a mí no, la cosa es que no se te bueno, y es que, hermanos, hay católicos así. Se quedan eso es súper comodísimo decir: "Es que esta parte, es que este político, este presidente", etcétera, pero luego no están dispuestos a acompañar. Ni siquiera dan soluciones. Es que no tendrías que acostarte. Listo, ¿cómo? O eso es como le digo cuando la gente me dice: "Es que eres un soberbio". Yo primero lo acepto. Es una de las muchísimas áreas que yo necesito purificar. Eres un soberbio, listo. Luego a veces la gente cree que estoy siendo irónico, pero yo les digo: "Va sin ironía". Ya siempre que les digo esto, va sin ironía, va en serio. Tú que me estás diciendo soberbio, hazme el favor de decirme cómo llegar a la humildad que tú has llegado. Porque presupongo que si eres tan fino en reconocer la soberbia de una persona, es a través de la humildad que tú tienes. A mí me interesaría no solamente, o sea, yo soy el primero que reconozco mi soberbia. No me haces un favor diciéndome que soy soberbio. Mejor dime tú cómo has conseguido ser humilde. Entonces, muchas personas no reconocen su miseria porque se cierran ante una cultura que está impregnada entre muchos de nosotros católicos que solamente criticamos y no presentamos soluciones y no estamos ni siquiera dispuestos a acompañar en el proceso que lleva cualquier proceso de conversión. Nada más pasamos lista. ¿Ya dejaste este pecado? No, pecador y listo. Oye, pero ¿sabes por qué volvió a caer en el pecado que no tendría que estar? O inclusive el ejemplo que les he puesto, hoy volvió a caer esta persona en el mismo pecado. Para ti, oh hombre perfecto, oh mujer perfecta, para ti, listo, ahí quedó, volvió a caer y punto. Pero a los ojos de Dios, vio que volvió a caer, pero hoy se aguantó 5 minutos más. Antes caía 5 minutos antes. Hoy tardó 5 minutos más. Se resistió en caer 5 minutos. Tú, hombre, estoy siendo irónico, tú, hombre perfecto, católico perfecto, católica perfecta, eso no lo ves. Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Pero da la misma. Para fines prácticos cayó, sí,
Nadie está justificando la caída, pero el proceso Dios lo ve, el proceso Dios lo valora. Y Dios valorará más ese esfuerzo de esa persona que ciertamente volvió a caer, pero hizo un tremendo esfuerzo y evitó caer con la rapidez que suele caer. Valorará más eso que, por ejemplo, otras personas que no caen en ese pecado, pero no por virtud, sino simplemente porque no hay atracción a ese pecado. Esto lo he explicado mucho, ¿va? Yo no tomo alcohol. En mi vida no he tomado una cerveza a mis 43 años. De niño tomé un sorbitito de la mamá de un amiguito, ya ni me acuerdo qué sabía, este, pero de ahí en más, yo no tomo. Qué virtuoso es Cristian de que no se emborracha, ni toma, ni tequila, siendo de Jalisco. No, no, no me gusta. Díganme dónde está, dónde está la virtud. Y yo puedo ir en la vida creyéndome la mamá de Tarzán porque yo no tomo y ir delante de los borrachos, del que volvió a caer en una borrachera, decir, mírame a mí, que no tomo una copa porque no me gusta. Y es que, hermanos, a veces mm, creemos que somos mejores porque pecamos distintos que los demás. Nada más esa es la diferencia. Te le vas al cuello a los que pecan en, no sé, en pecados de pureza, simplemente porque tú tienes un bajo nivel de líbido, posiblemente. Me decía mi párroco que, que él dice: "Mucha gente no me creerá, pero hay personas que en toda su vida han tenido tentaciones con respecto a la pureza sexual". Y hablamos que la pureza es mucho más amplio, ¿ah? Este, y no es porque, uy, tienen la virtud de la templanza, no. Muy probablemente es una cuestión química, hormonal, que ellos le puedes presentar hombres desnudos, mujeres desnudas, y seguirán tan tranquilamente como si tuvieran yogur por las venas, ¿verdad? Ay, qué virtuosos que no caen, pues, traen yogur en las venas. O sea, ellos no, hormonalmente, en cambio, habrá otros que pelean más en esa cuestión. Entonces, hermanos, a la hora, repito, a la hora de interceder por los que no reconocen sus lodos, sus pecados, primero, la primera charla, comencemos por nosotros. Y segundo, preocupémonos, pero con un verdadero espíritu cristiano, no como quien se siente superior a aquellos que todavía no reconocen su lodo, ¿va? Para los que no estuvieron en la primera charla, uso la imagen del lodo porque me hago referencia al manantial de agua que brotó en la cueva que se llamaba de los Cerdos, donde apareció la Virgen de Lourdes, y por eso de ahí esta imagen que se las pongo, que es básicamente la que he usado para las tarjetas con la oración, ¿ve? Que ahorita las vamos a rifar días más. Entonces, esto es importante, hermanos, esto es importante porque luego este celo por ir a evangelizar a los más perdidos y todo esto, a interceder por los pecadores y todo esto, lo único que deja de ver es que uno ni está comenzando por uno mismo y uno actúa por meros prejuicios. Ni siquiera él ve, dice, no, es un borracho y finalmente, pues dos borrachos, espérate, pero uno puede ser orgulloso, cínico, y ahorita vamos a entrar con eso, pero otro reconoce su pecado, simplemente por alguna razón no está saliendo. U otro ni siquiera le pasa en la cabeza de que eso sea pecado. Miren, llevo la camisa, una de las varios jerseys de Japón, ¿no? Am, en Japón, por ejemplo, tengo un video hablando de esto, fue impresionante ver que lo que consideraríamos pecados sexuales, por ejemplo, ir a prostíbulos, con damas de compañía y todo esto que es muy particular en Japón, ellos no lo pasan por un filtro moral. Y el ejemplo está
que inclusive hasta en internet hay entrevistas así en la calle a muchachas, si tu novio, tu esposo se fuera a un lugar de estos, ¿te afecta? Y ellas ni siquiera dicen, a ver, déjame, no. Tan rapidito, rapidito dicen, no, me afectaría si se enamora de esa chica o si anda hablando con una chica por internet. O sea, imagínate, una japonesa está más preocupada por si su novio, su esposo anda chateando por WhatsApp con una muchacha que por si su esposo o su novio anda en un burdel. Porque el japonés no pasa el acto sexual por un filtro moral de si es bueno, si es malo, si es querido por Dios, no es querido por Dios. De ahí, imagínense el que vaya a evangelizar a Japón con la mentalidad occidental puede causar el efecto contrario. Tiene que tener el tacto, porque evidentemente es una área que se ve que está herida en el pueblo japonés respecto a esto, que no valoran con moral la parte de la sexualidad. Pero tú no puedes llegar dando bibliazos en ese sentido porque ellos no lo pasan por ese filtro, por cuestiones culturales. No es lo mismo un japonés que va a un burdel que tu compadre que en la Ciudad de México va con un burdel, no es lo mismo. En términos, sí, el acto es el mismo, pero el contexto no lo es. Y si vamos a interceder por estas personas, intercedamos realmente a profundidad, conozcamos la raíz por la cual la persona está enlodada, por la cual no reconoce su lodo, etcétera. Otra raíz que yo creo por la cual las personas no terminan reconociendo su lodo, y por lo cual lo pedimos en esta oración, es porque no les presentamos el agua limpia, tal cual. Si una persona está viviendo dentro de una, por ejemplo, hoy una realidad muy tremenda en México, la cuestión del narcotráfico. Hemos visto ya niñitos que su deseo es querer ser narco, pero es que han nacido en un entorno, en un barrio de la narcocultura. En el momento que ese niño vea un nuevo panorama, más bello, más bueno, más verdadero que lo que conoce, va a reconocer que donde estaba mal y que aspira hacia más. El ejemplo quizá nuevamente viene más con yo una vez les puse un ejemplo de esto, de es importante cuidar a los niños del contenido del no por, no quiero decir la palabrita, ¿verdad? El contenido supuestamente para adultos, ¿no? Pero hoy por hoy, hermanos, es casi imposible. Y les decía que la otra vez, yendo a una parroquia en Hollywood, que es en donde está esta calle con las estrellas, en el Paseo de las Estrellas, la parroquia se llama Blessed Sacrament, es una parroquia muy linda, muy bella, en el puro lugar de Hollywood. Am, Vas a esa parroquia y una cuadra antes había un billboard, un espectacular, que literalmente, pues pornográfico. Y tú puedes llevar a tus hijos a la adoración eucarística, les has cuidado la cuestión del internet, las imágenes y todo eso, nada más ir en la calle van a ver eso. Entonces, yo lo que he llegado a la conclusión es decir, tratemos de cuidar los ojos de nuestros hijos, pero tratemos de empezarlos ya a educar a que sus ojos vean lo bueno, bello y verdadero del plan de Dios dentro de la sexualidad. Que cuando lleguen a ver este tipo de contenido digan: "No me voy a embarrar aquí, porque conozco algo más bueno, más bello y más verdadero. Conozco algo mejor". Entonces, muchas veces las personas que no reconocen sus lodos es porque han vivido en un mundo de puro lodo. Y no sirve que tú digas: "Ah, pecador, no. Más bien tú juzga por qué tú no eres el chorrito de agua que les enseñas, mira, hay algo más que lodo. No, nomás llegamos a condenar. Y muchas personas rápidamente saldrían de su lodo si alguien les presentara lo bueno, bello y verdadero.
porque en comparación verán, ¿sabes qué? Lo que para mí no era malo, cuando conozco esto que es mucho mejor, la verdad que veo que sí, me andaba arrastrando como serpiente en cosas que creían que son buenas, y no solamente no son buenas, son cosas tan malas, pero porque puedo yo ahora comparar con lo verdaderamente bueno, bello y verdadero. Pero si nosotros no somos, a ver, yo planteo una pregunta, hermanos. ¿No será que muchos no reconocen su lodo porque nosotros como católicos no reflejamos lo bueno, bello y verdadero? Y que no lo reflejamos con el gozo del Espíritu Santo, porque habrá personas que hablen de la castidad, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y todo esto, pero con una amargura que tú dices, el que no ve, el japonés que no ve ningún problema en ir a un burdel y todo esto, porque no lo pasa por moral, tú dices, ¿por qué te debe creer a ti? Si veo que eres una persona amargada. Por eso no basta estar formado doctrinalmente, hermanos. Si uno no tiene la humildad y la docilidad de dejar que el Espíritu Santo nos dé uno de sus frutos, que es el santo gozo, eh, ya podemos dar una masterclass sobre cuestiones teológicas. El que las reciba, si son personas de este estilo, ¿de dónde crees que se le va a antojar? Si te ve siempre en redes sociales como un quejumbres, amargado. Eso aplícanlo a la familia, aplíquenlo a tantas cosas, ¿va? Pasemos a la siguiente partecita del fragmento que analizamos de la oración. De hecho, vamos a unirlo. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Hay personas que no necesariamente necesitan reconocer su miseria. La reconocen, pero no se dejan purificar. Y hay dos elementos, por desesperanza. A ver, déjenme ver cómo puedo sintetizar esto porque esto me ha representado dar charlas para profundizarlo. Voy a decirlo algo más breve. En el Evangelio, Jesús nos dice que hay un solo pecado que no se perdona. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo particularmente no se refiere a decirle Espíritu Santo, eres feo, fuchi fuchi, vete de aquí. No, eso son niñerías. Tan mal, va, pero son niñerías. Blasfemar contra el Espíritu Santo es obstaculizar la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando tú obstaculizas la acción del Espíritu Santo? Es imposible arrepentirte y aceptar la misericordia. Ojo que estoy poniendo estas dos cosas, porque solamente arrepentirse, contrario a lo que muchos evangelizadores pseudoconservadores y todo esto te dicen, es que lo importante es reconocer tu pecado. No, lo importante no es eso. De nada sirve reconocer tu pecado si no viene junto con aceptar la misericordia de Dios. Pongo un ejemplo. Muchos conocerán esta actriz Salma Hayek. Salma era actriz de novelas en México, se viene acá a Estados Unidos por los 90. Es muy rechazada por ser mexicana, por tener acento, al hablar inglés, etcétera. Se le presenta una película en donde le piden un desnudo. Y entonces ella dice que empezó a pensar, esto lo va a ver mi abuelita, ella quería mucho a sus abuelas, ¿verdad? Eh, y empezó ahí un poco al Espíritu Santo a trabajar en lo que ella recibió como católica en México. Pero le empezaron a dorar la píldora, como decimos en México, y le empezaron, es que no vas a avanzar, de por sí te tienen tachada por ser mexicana, por tu acento, etcétera, etcétera. Tienes que aprender a ser profesional. Hoy se lo llaman ser profesional. Tienes que aprender a ser profesional. Ella, al día de hoy, que ya no es propiamente que esté muy católica, que digamos, al contrario, ha criticado mucho a la iglesia, este, pues le presentaron pues esto de tienes que ser profesional y al día de hoy, que ya puede salir en cualquier escena así, sin problema y remordimiento alguno, ella dice que es la escena más difícil de toda su carrera, que se tardaron bastante porque se ponía a llorar
Fue una escena que hizo, creo, con Antonio Banderas, ¿verdad? Entonces, de ese desnudo. Yo cuando leí esa entrevista, me acuerdo, hace muchos años, que explicaba esto, yo dije: "Qué lamentable que no haya habido en el set de grabación un buen católico". Porque esas lágrimas de Salma es reconocer su miseria, es reconocer que lo que estaba haciendo no está bien, pero no hubo alguien que lo llevara a la misericordia de Dios. Quien reconoce sus culpas y no va a la misericordia de Dios, termina siendo un cínico, porque te tienes que empezar a decir, esto ya no es malo. ¿Por qué? Porque no puedes vivir con la culpa en la cabeza, no es vida. Entonces, evidentemente, nadie le ayudó a ese sentimiento de arrepentimiento que tuvo Salma después de esa escena, a llevarla a la misericordia de Dios. Que terminó siendo Salma cancelando la acción del Espíritu Santo en este sentido y decir, nada, esto no es pecado, esto es ser profesional, comerse el cuento, ¿no? Que eso también vendría muy bien para nosotros los católicos que criticamos, bueno, recientemente en el video que saqué sobre Yolanda, me da asco ver comentarios de católicos y de protestantes diciendo, pues si le hicieron brujería o si está sufriendo eso es culpa de porque es una lesbiana, porque eso te... y tú dices, y estos son los buenos católicos, los que seguramente que ellos creen que se van a ir con todo y zapatos al cielo, ¿ah? Se les olvida que serán medidos con la misma medida que midieron. Ni remotamente se ponen a pensar, en este caso, por ejemplo, con Yolanda, ¿por qué Yolanda hablaba y actuaba así antes de enfermarse? Entonces, en fin, lo que digo es, la acción contra blasfemar contra el Espíritu Santo es atrofiar, cerrarle la puerta al Espíritu Santo, que es el único que te puede dar el verdadero arrepentimiento, que es el que se abre a la misericordia de Dios. Arrepentirse, lo repito, con especial dedicatoria a esos católicos que solamente te dicen, lo importante es arrepentirse. Se habla mucho de misericordia, pero no de arrepentimiento. Pues también hablar solamente de arrepentimiento te quedas corto, porque arrepentimiento sin misericordia te genera cínicos. Y lo vemos porque ese pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado específicamente, sino verdaderamente es una actitud contra el Espíritu Santo, que se resume, estoy sintetizando, en lo que llamamos la conciencia laxa y la conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa es la persona que dice, no, yo para qué me confieso. Este pecado no tiene perdón, no sé, maté a mi mamá o, no, o algo muy gordo, gordo que usted quiera decir, no, o tengo 50 años sin confesarme, etcétera. Esa persona tiene una conciencia escrupulosa porque le ha cerrado la acción al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que ha cerrado la acción del Espíritu Santo? Porque cuando eres abierto al Espíritu Santo te das cuenta que si tuvieras todos los pecados de todos los seres humanos que vayan a existir, estos apenas son una gotita delante del mar de la misericordia de Dios. Pero el mar no va a la gota, se ofrece. La misericordia está abierta de par en par, pero no se impone. Respeta nuestra libertad. Entonces, aquella persona que cree que sus pecados, porque son muchos o porque son muy graves, son mayores que la misericordia de Dios, se está pecando contra el Espíritu Santo. Y si no cambia esa actitud, se va a condenar. ¿Por qué? Porque evidentemente su escrúpulo lo va a llevar a la desesperación. Yo ya no tengo solución. Llegaste muy tarde, Cristian. Si supieras cuántas cosas yo he cometido. Hijo, lo que has cometido, ¿tú crees que eso es más grande que la misericordia de Dios que sigue esperándote? Y está el otro extremo, que es la conciencia laxa. La conciencia laxa es aquel que cree que acepta la misericordia de Dios, pero más bien abusa de la misericordia. Es aquel que dice, Dios es misericordioso, pues démosle vuelo a la hilacha, al fin y al cabo Dios me va a perdonar. No. Y el ejemplo tan sencillo de sentido común que siempre les pongo. Si yo tengo a cualquiera de ustedes que están ahorita conectados, recibiendo este live
privado, estuviéramos en persona y yo te doy una cachetada y tú, movido por el Espíritu Santo, me dices, antes de que yo que te pidiera perdón, me dices, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer estuvo mal, pero te perdono. Y yo diría, qué misericordioso eres. Pues listo, pon la otra. Paz, paz, y te doy unas 3 o 4 más. Yo entendí la misericordia que me tuvo al perdonarme antes siquiera de pedirle perdón. No, esa es la persona de conciencia laxa que agarra el cuentito de que Dios es misericordioso, pero no cree en la misericordia de Dios, porque si creyera, trabajaría por ofenderle un poco menos a lo menos, para ponerlo así. Y no se iría diciendo: Dios es misericordioso, Dios al final me perdona, perdona todo. Espérate. Entonces, en la oración digo: "También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlaudadas de su vida, o reconociéndolas sea por desesperanza". Hermanos, repito lo que el Papa Francisco dijo en Brasil a un grupo de adictos: "No se dejen arrebatar la esperanza, ni siquiera por miembros de la iglesia, pero también les pido de favor que no se la quiten a nadie". Las personas que hasta con muy buena voluntad evangelizan de una manera que le arrancan la esperanza a la gente, a lo menos inconscientemente están siendo soldados del demonio, porque la herramienta favorita del demonio es la desesperanza. Al demonio, el demonio no, su objetivo no es que peques. ¿Por qué? Porque él sabe que si pecas y cuando caes, eso genera humildad en ti. Y pronto vas y te arrepientes y vas al sacramento de la reconciliación y te vuelves misericordioso con los que también están cayendo, etcétera, pues él dio un golpe, te cayó, pero tú ya le regresaste 3. Te arrepentiste, fuiste a la confesión y estás ayudando a otros que están cayendo en lo mismo que tú. O sea, le sale peor al demonio. Entonces, quitémonos de la cabeza como si que el demonio, el objetivo fuera que tú peques mucho. No, el demonio quiere que peques mucho o poquito, no le viene valiendo. Pero cuando peques, que tengas desesperanza, porque si no tienes esperanza, ahí te vas a quedar. Y ahí, jaque mate, él ganó. Por eso las personas que manifiestan, sobre todo, un tipo de evangelización, de una teología, de una doctrina, de una catequesis rígida, quizá no intencionalmente, pero no se están dando cuenta que le están haciendo el juego al demonio. El demonio casi casi les dice: gracias, queridos apologetas y evangelizadores, que a esta gente me la están drenando de esperanza, porque cuando caigan son presas mías y ahí se van a quedar. Repito las palabras del Papa Francisco: no se dejen arrebatar la esperanza, ni siquiera por miembros de la iglesia, pero tampoco se la arrebaten a otros. Entonces, también te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Por desesperanza, ya lo expliqué, por orgullo. Eh, el orgullo ya es algo que también es parte de un orgullo cínico, es a lo que me refiero, parte de los pecados que no se perdonan, repito, no porque no se puedan perdonar, sino porque la actitud cierra la acción al Espíritu Santo. Y hay personas que literalmente están cerradas, están petrificadas. Pero ¿qué hacer? ¿Por qué intercedo en esto? Y fíjense cómo digo en la última parte: permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti. Hablo de la ternura. Hermanos, si tú verdaderamente crees que una persona, vamos a decir la típica mamá, no, mi hijo parece mula, terco, cerrado totalmente a las cuestiones de Dios, y tú crees que dando bibliazos, castigos, etcétera, lo vas a abrir, lo cierras más, lo cierras más.
Lo único que verdaderamente rompe el corazón de una persona que ya sí tiene un nivel de cerrazón, de dureza, es la ternura, increíblemente. Hay una frase de don Enrique Suárez, este obispo que murió en 2020, que Dios quiera ya pronto inicie su proceso de canonización, que dice: Jesús se venga del pecado amando. Jesús se vence, o no me dice, no me acuerdo si se venga del pecado o del pecador. Para el, para el caso es lo mismo. ¿Ah? Dios se venga del pecador amando, amándolo. Aquel refrán que le gustaba tanto al padre Loring, ¿va? A ver si me lo acuerdo en latín. Gutta cavat Petra, non semel sed sebet cavendo, me parece. El refrán en español decía, eh, una gota sobre la piedra, orada la piedra. No por una vez que cayó, una gota cae sobre la piedra y le hace cosquillas, o sea, ni cosquillas le hace. Pero una gota, y otra gota, y otra gota, le hace un hoyo a la piedra. Cuando hay verdadera ternura venida de Dios, avientas una, avientas otra, y le haces un hoyito a la piedra. Entonces dejemos la estupidez de decir, esto está duro, todo duro, y crees que vas a quebrar esa piedra con una rigidez que termina haciéndola más piedra. Ahora, ternura no estamos hablando de una cuestión meramente cursil, ¿verdad? De llegar con ese hijo tan cerrado, cínico, decir, ay, cosito, chiquitito. No, no se trata tanto de, a ver, posiblemente, pero ternura, de hecho, no me va a dar tiempo, ya estoy viendo que ya llega la hora. Sería muy bueno tratar el tema de la ternura, que va mucho más a lo que a veces nosotros entendemos por ternura, que muchas veces en nuestra cultura hispana se la aplicamos solamente a las mujeres, porque los hombres tiernos, no sé, serán gays o alguna cosa. No entiendes lo que es la ternura. Qué interesante interceder por las personas también enlodadas que no reconocen su pecado o que lo reconocen pero no se dejen purificar, pero ya no por desesperanza ni por sus heridas, sino por orgullo, por cerrazón, por libre arbitrio de cerrazón. Interesante saber que no es a manera de palazos que lo vas a abrir, sino que es a través de la ternura. Por eso termino diciendo, permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias, ni te cansas de perdonar. Esta dimensión de la Virgen me parece de las más bellas, la ternura, ¿verdad? Ya lo he explicado muchas veces. Creo que tenemos una mariología bastante defectuosa, ¿verdad? Ya Santa Teresita, doctora de la Iglesia, decía que ella vivió 24 años, pero en sus 24 años él le decía, ya en su casi lecho de muerte, le decía a su hermana, me da pena no haber escuchado una buena homilía sobre la Virgen, porque todas las homilías de los padres que venían me la dejaban tan alta y nomás era expresarse, wow, wow, wow. Y dice, y la experiencia que yo tengo en la Virgen es de una madre tierna, cercana. Santa Teresita no está en contra de esos grandes títulos de la Virgen y todo eso, dice, pero eso a lo mucho me va a motivar a practicar, a decir, admirarme. Pero a vivir mi vida cristiana me sirve más la Virgen, la María, tierna, cercana. Habría que revisar bastante la teología y la mariología de cómo se da, ¿verdad? En fin, vamos a dejarlo aquí, es una hora. Vamos a terminar entonces esta sesión haciendo nuevamente la oración de humilde pureza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora,
Mira las áreas enlodadas de mi vida por tu infinita misericordia, y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente, te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas, con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. Y terminamos con la consagración a la Santísima Virgen diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, para el día de mañana, la tercera charla, el jueves, vamos a ver la parte que dice: Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Mañana, Dios mediante, tratamos con esta partecita. Así que sin más, que tengan muy buena noche, tarde, día, según donde se encuentren, y nos seguimos encomendando su oración. Dios les bendiga.